Gracias. Buenas tardes. Primero a Fritz y a el equipo de NOG y a nuestra casa de estudios. Gracias a todos. Gracias, doctor de la Torre, mentor y maestro de muchas generaciones, incluyéndome. Es un honor realmente esta tarde compartir con ustedes. Voy a ir en la misma línea del recorrido que hacía Alfred, ampliando y verificando alguna información. El antecedente real de la CICIG se genera o se gesta en la mente de una persona, todos lo conocemos, Edgar Gutiérrez, en el gobierno de Alfonso Portillo. Es ahí donde realmente se gesta como un camino para una confrontación y una nueva visión de retomar el poder por medios distintos al conflicto armado. Y es ahí entonces donde por primera vez se plantea la creación de una misión internacional que venga a analizar, estudiar y lógicamente a combatir los grupos y cuerpos clandestinos en el Estado. En esa época, en la Corte de Constitucionalidad, se defiende el principio de soberanía y se advierte que no existe en el seno de los organismos internacionales ninguna otra similitud con cualquier propuesta de este tipo. Finaliza el periodo de Alfonso Portillo y lógicamente empieza ya el gobierno de Óscar Berché con un vicepresidente que venía de la Cancillería de don Álvaro Arzú, don Eduardo Stein. Y todo está documentado. Por favor, no quisimos cargarlos con diapositivas, documentos, etcétera, porque hoy las redes sociales o el internet, ustedes ponen Eduardo Stein y CICIG y les va a aparecer que fue en el 2006 el que firmó el convenio en Naciones Unidas, no fue el presidente Berché. Interesante, ¿verdad? Lógicamente esto viene de la mano del ex canciller Gutiérrez, que igualmente continúa apoyando toda la gestión de esta visión de pérdida o limitación de la soberanía y de las funciones del Estado de Guatemala. En ese recorrido entonces nos damos a la tarea en el 2007 de aceptar algo sui generis, inexistente en cualquier otra nación o en cualquier otra posibilidad de Estado en el siglo XXI. Y lo peor es tan sui generis que ni siquiera las Naciones Unidas lo reconocen. Este convenio se llama convenio, pero no tiene categoría de un documento de derecho público, internacional público. Nunca fue conocido por la Asamblea General de Naciones Unidas y menos aprobado por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. He ahí sorpresa. Es un convenio en el cual un secretario de Naciones Unidas de turno, pues un Estado miembro le plantea la necesidad de apoyo para precisamente combatir la impunidad y lógicamente pues es una buena idea y cuenta en ese momento con 3 donantes principales. España, cuya dirigencia política estaba a cargo del partido del PP Popular, Alemania, que venía también de una línea demócrata cristiana, radical, social cristiana, se llaman ellos, de apoyo a todos los grupos de excombatientes en Latinoamérica. Y para los más jóvenes, esto es parte de lo que vivimos, las generaciones que sí tuvimos que ir a la universidad en los 80 y en los 70. Eso sí lo vivimos porque había en el mundo la confrontación este y oeste, y lógicamente en esa medida, en aquellos años, ni siquiera hubiera sido posible en el ámbito latinoamericano la conformación a la idea de pensar que la guerra o la toma del poder se iba a hacer por medios diferentes al conflicto armado.
Como consecuencia de eso, en el gobierno de Berché empieza entonces a estructurarse con ayuda internacional, pero con un compromiso de Estado de 100 millones al año de quetzales de nuestros impuestos para el sostenimiento de la institución. Haciendo una comparación entre el libro que presenta ayer el ICEFI, que también lo menciona Alfred, sobre la corrupción, ellos calculan ese rubro de 4.000 millones en gastos de corrupción en los últimos 2 o 3 gobiernos, con relación a cuánto hubiera costado el número de escuelas, cuánto hubiera costado crear nuevos centros de salud o dotarlos de medicinas, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta es, 2.000 millones de quetzales en 10 años aproximadamente ha gastado la CICIG, ¿y cuál es el resultado en la administración de justicia? Realmente yo no he escuchado que las extorsiones en el país se hayan controlado, erradicado o reducido. No he escuchado que la criminalidad común y el homicidio haya descendido a niveles realmente importantes, porque todavía estamos en un rango de 27 a 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa mundial sobre la cual se establece el índice de delincuencia en un país. Entonces, si vamos a ver los resultados, todavía es mucho más alarmantes. Habló Alfred de la historia de 3 comisionados, 2 de los cuales, como bien lo menciona, fueron prácticamente despedidos por Naciones Unidas, pero es necesario recordar que eso se da como consecuencia de que la inmunidad absoluta de los comisionados y del personal de la CICIG está garantizada por los mismos artículos del convenio suscrito con Guatemala. ¿A qué me refiero? No hay ámbito judicial que pueda llevar una investigación en contra de un comisionado o de algún policía o guardia de la CICIG. ¿Eso será impunidad o no será impunidad? No hay en el país ni en Naciones Unidas una instancia que verifique, que controle y menos que inicie un expediente de responsabilidades criminales contra cualquier miembro de la CICIG. Interesante, ¿verdad? Eso tampoco lo mencionaron ni lo dijeron en aquella época que se iba a suscribir el famoso convenio. Los casos, en el caso de Castresana, por ejemplo, que fue el primer comisionado, que hicieron al secretario de turno de Naciones Unidas pedirle que se retirara de Guatemala, pues fueron aquellos casos que lo llevaron a una serie de denuncias de sus relaciones y faltas a la ética, al tener dentro de su administración personas que se dedicaban a realizar prácticas no necesariamente éticas, morales y menos de índole jurídica adecuada. Se va este señor, pero se va entre la bolsa con la flamante fábula, así le llamo yo, del caso de Rodrigo Rosenberg, el suicidio de Rodrigo Rosenberg. En una peliculesca explicación en donde alguien que se iba a suicidar se da la tarea de transferir fondos a Panamá y desde allá trasladarlos a la cuenta de unos medio parientes para que ellos contacten a otras personas que supuestamente tenían relación o comunicación con unos sicarios que finalmente logra identificar como miembros de la Policía Nacional Civil y que, oh sorpresa, después de capturarlos, son muertos, acribillados en las cárceles. Y hasta ahí quedó la fábula. Esa investigación se cerró y el gobernante de turno y su mujer en ese momento, porque ya no son marido y mujer, salen inmediatamente después del anuncio de Castresana diciendo que era un éxito y era una verdaderamente felicitación
que se hubiera aclarado algo que fue un cisma para esa administración. En internet pueden ver esa conferencia de prensa. El único que estaba a la par de ellos fue su secretario general, el señor Alejos, que hoy está prófugo, igualmente siendo juzgado por la CICIG. Prófugo le digo yo porque no está detenido, ha estado en el hospital los últimos 8 meses con acuerdo de la CICIG y desde ahí manejando diferentes actividades mercantiles. Así las cosas, ese caso y esa única experiencia genera no solo un antecedente nefasto de apoyo a la investigación criminal, de apoyo a la independencia judicial, sino además de cómo las nuevas herramientas o instituciones del derecho procesal penal, que son los testigos protegidos, las escuchas telefónicas, el colaborador eficaz, se empiezan a permitir o a usar en beneficio de un interés, de una finalización de un expediente, de acuerdo a quien ejerce la persecución penal, que en este caso no era el Ministerio Público a quien constitucionalmente le compete, sino es a la CICIG quien, por medio de su comisionado, decide qué investigaciones se realizan y cuáles no. El segundo comisionado, el señor Dalanese, un costarricense, llega sin mayor trascendencia más allá de haber sido miembro del Servicio de Justicia de su país y empieza realmente a luchar un poco con recuperar algo de la credibilidad de la CICIG, que había sido seriamente dañada por Castresana. Ya en ese momento se miraba cómo el interés era tomar el control de los organismos del sistema de justicia, háblese Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, magistraturas de salas de apelaciones y por consiguiente la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque cada 5 años debe de cambiarse constitucionalmente establecido la integración de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, cada 5 años. Y de ahí, entonces, la Constitución vigente en el 86, pero reformada en el 93, establece la creación y la conformación de comisiones de postulación, en donde al sector académico, llámese a las facultades de Derecho, se le da un porcentaje de representatividad, al Colegio de Abogados y al Tribunal de Honor otro para el tema de la Fiscalía, a los magistrados de Corte Suprema otra porción para los magistrados de salas de apelaciones y a los magistrados de salas de apelaciones un porcentaje igual para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, dejando intacto la integración de la Corte de Constitucionalidad con 5 órganos, 3 organismos de Estado y 2 entes, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, proponentes cada uno de un magistrado. Así las cosas, lo más interesante no era en aquella época cómo estaba funcionando el sistema de justicia, lo más interesante fue cómo cooptar las comisiones de postulación, cómo desacreditar, como lo dijo Alfred en la lectura de Pedro Trujillo del 2013, cómo desacreditar a los abogados, a los profesionales que integraban esas comisiones para intimarlos o para reducirlos a la voluntad de los comisionados y las organizaciones de sociedad civil de turno, que cualquier candidato que provenga de ellos es casi un ángel, la verdad. No le vamos a encontrar nada, aunque se lo encontremos, es como que no existe. Y cualquier otro que no sea aprobado por ellos o que no les vaya a pedir autorización por ellos va a ser objeto de cualquier asunto. Y ahí voy a referirme brevemente a la experiencia y a la participación de la Corte de Constitucionalidad y cómo la Corte se ha plegado a esta actividad. Hasta en el año 2000, más o menos 2008, las comisiones de postulación no tenían una ley que regulara su conformación en el sentido de las discusiones internas y todo lo demás. Viene la diputada Ninette Montenegro en el 2008, 2009 aproximadamente y empieza a trabajar una ley de comisiones de postulación. La Constitución no establece que se deba emitir una ley
que regule cuál es el trabajo o cómo tienen que hacer trabajo ninguna comisión de postulación. Sin embargo, la proponen, se aprueba y las comisiones de un carácter constitucional se tienen que sujetar a lo que esa ley dice. Hasta ahí no se miraba mayor problema o mayor incidencia en la institucionalidad. El problema se da cuando se argumenta ante la Corte de Constitucionalidad que las comisiones deben de discutir abiertamente por qué se va a votar o no se va a votar en favor de cualquier miembro del sistema de justicia, llámese magistrados de Corte Suprema, de salas de apelaciones o de Corte de Constitucionalidad. Eso tampoco debiera generar ningún problema, sin embargo, sí se presta a que las comisiones de postulación, cuando se elaboran listados finales, con un interés específico, alguien viene y plantea un amparo y vota el trabajo de las comisiones. ¿Qué pasa? La intención verdadera es no permitir que la carrera judicial, la carrera fiscal en el Ministerio Público y menos la carrera en la Corte de Constitucionalidad permita que aquellos profesionales que se van desarrollando en determinada área puedan llegar a ser quienes dirijan la institución. ¿Por qué? Porque si esos profesionales previamente, en su función de juez, en su función de fiscal, etcétera, han dictado resoluciones en contra de los intereses de determinado grupo, simple y sencillamente ya lo atacaron con tachas, decía Pedro en el documento del 2013, ya lo tacharon públicamente, ya lo cuestionaron y prácticamente si no obedece y emite las resoluciones que les interesa, simple y sencillamente se les saca de esa lista. Entonces, el movimiento y el interés es más de índole política, no es tanto jurídico, aunque pensemos que es más un ámbito judicial y por consiguiente jurídico. No, el interés es político porque en la toma de las máximas posiciones del sistema de justicia se puede incursionar y se puede dominar la política, la economía, el aparato legal o el organismo legislativo y cualquier otro ámbito del quehacer ciudadano. De hecho, desde esas instancias podría otorgarse un amparo para, como sucedió recientemente, para simple y sencillamente decir que el presidente no tiene las facultades que la Constitución dice y tampoco las facultades que le otorga la Convención de Viena de Relaciones Internacionales del año 66 y que es la que manda y ejerce las relaciones del mundo a nivel diplomático. Y lo que es peor, ni siquiera se dicta una sentencia para llegar a decir eso. Es en una resolución de trámite donde se dice que el presidente no podía declarar non grato a un diplomático. Es increíble, pero la búsqueda de cada una de las actuaciones en estos casos nos permitiría entender que realmente la intención es la judicialización de la política. Realmente quieren llevar a decisiones judiciales aquellos asuntos de índole política de acuerdo a un sesgo o a un interés de grupo y determinado sector. Así las cosas, ¿qué nos espera en la institucionalidad? Yo creo que no habría ningún guatemalteco, ninguna persona que con sentido común dijera que no nos interesa combatir y erradicar no solo la corrupción, sino también la extorsión, el lavado de dinero y una serie de delitos que realmente degeneran y deforman el ambiente económico y la moral del país. Lo que no podemos ocultar es que en el camino en que se nos ha llevado estos 10 años va a ser cada vez más lejano conseguir algún resultado. Si seguimos caminando en esa línea en la cual sea un organismo que no tiene ni cabeza ni cola, pero que es capaz de devorar a cualquiera,
el que nos diga hacia qué leyes y qué decisiones económicas, políticas o jurídicas la sociedad guatemalteca debe acomodarse o debe obedecer, realmente estamos a las puertas de seguir perdiendo, como ya se está haciendo, una gran cantidad de talento joven en este país que, lejos de ver en Guatemala una oportunidad de crecimiento, de desarrollo y de transferencia de oportunidades a otros, está buscando y está viendo fuera de este país realmente mejores opciones de oportunidades. Eso es lo más lamentable. El impacto económico que estamos teniendo por este desgaste institucional entre un comisionado, insisto, inmune e impune, y diferentes presidentes o un presidente, es algo que no permite que venga inversión extranjera, que los productores o inversores locales estén en un ambiente propicio para hacer más inversión o generar más fuentes de productividad, y tampoco a las nuevas generaciones les llama la atención tan siquiera pensar en un servicio público gubernamental. Porque ese es el otro gran problema. En el aparato gubernamental únicamente podemos pensar que van a poder existir en el futuro jueces y magistrados obedientes, jueces y magistrados que estén dispuestos a que se les diga cómo resolver en casos determinados, como ya lo mencionó también Alfred. En donde hay un escándalo de un secuestro de una esposa de un procurador de derechos humanos, pero a los pocos días el expediente resulta que llegó a nada y nadie dice nada más. Hay un expediente de inversiones de varios cientos de millones de dólares en partidos políticos, pero únicamente se inicia la persecución penal en contra de un partido político del presidente de turno. Hay otros expedientes de otros cientos de millones de dólares de construcciones, de carreteras, de vehículos o autobuses o transurbanos, como quieran llamársele, que tampoco van a ningún lado. Entonces, yo creo que las redes sociales además son hoy por hoy el mejor camino para que los guatemaltecos de distintos niveles o sectores del país empiecen a darse cuenta de esa realidad. Las últimas semanas del país se vivieron de veras, yo creo que con mucha incertidumbre en cuanto a cómo íbamos a terminar en este sistema el año 2017. Pero hubo dos acontecimientos claves que yo creo que hicieron a muchos que abriéramos los ojos. Primero, la inclusión o la abierta intromisión de personas que con banderas de todos los colores, pero especialmente el rojo en muchos casos, llegaron a hacerse el portavoz del sentir de la sociedad guatemalteca. Cuando yo creo que a ninguno nos gustaría que nos dijeran, bueno, de aquí en adelante en todas las universidades y en todos los estudios se va a empezar a estudiar la escuela y la doctrina de Chávez, como se está haciendo en un programa en la Universidad Estatal. La libertad, decía Fritz al inicio, es lo principal. Hace unos días, bueno, de hecho el lunes de esta semana, después de 5 años de prisión, en un país que creíamos que tenía un sistema de justicia de primer nivel, se logra una anulación de 2 sentencias previas por el Tribunal Federal de Ginebra, Suiza, en contra de un ciudadano guatemalteco suizo, como es Edwin Sperringsen. ¿Qué pasó en ese caso? Pues todos lo sabemos. ¿Qué pasó en el caso de Carlos Bielman relacionado con lo mismo en España? ¿Quién fue la entidad en ese caso que promovió la persecución penal contra él, contra Figueroa? ¿Quién más? Así sí. En ese momento el Ministerio Público, como en todos los demás casos, no importa. Entonces,
Hay ya una serie de fallos, después de 10 años, en muchos casos 5, 6, 7 años. Los hermanos Valdés Páez sufrieron en este país 4 años de limitación a su derecho de libertad, una destrucción de su actividad económica, y al final los tribunales confirman la absolución, la inocencia. ¿Será esa la mejor carta de presentación de estos amigos extranjeros? ¿Será esa realmente la justicia y la misión que tenían que venir a hacer los comisionados? ¿O será entrarle de lleno a la impunidad que existe en toda una serie de crimen organizado? Insisto, el que más daño ha hecho en los últimos 6, 8 años en Guatemala, como es la extorsión. Porque de la extorsión no se salva el vendedor de tortillas, la barrotería de barrio, el servicio de bus escolar o el que distribuye pizza, pollo, bebidas gaseosas, etcétera. Todos. Y esos cientos de millones al año, ¿dónde están? De quetzales. Entonces, esas estructuras realmente de impunidad, ¿quién las está verificando? Por cuestiones profesionales, hace más de 15 años he dado asesoría a transportistas de diferentes modalidades en el país. Y desde hace más de 6 años que solicitaron las asociaciones de transportistas a la CICIG apoyo en la investigación de los casos formales de extorsión, recibimos una respuesta del doctor Dalanese diciendo que esos casos no se encontraban dentro del mandato de la CICIG. Y así, ¿por qué no se investigó a los asesinos en grados de tentativa del joven Cimeri, a quien casi de veras le cegan la vida después de un partido de fútbol del Futeca de zona 14, elementos de investigación de la CICIG? Y que nadie los puede capturar, nadie los puede investigar, nadie los puede procesar. Así las cosas, yo sí creo que es momento en que los guatemaltecos nos demos a la tarea de investigar más esos fallos, que se abran diálogos y medios de conocimiento como este con relación a la evaluación, que se hagan estudios de esos casos y que quede constancia y registro histórico del impacto de la injusticia, de la impunidad y de la inmunidad que un organismo de este tipo genera. Cierro con esto. Antes de finalizar su gobierno, el presidente Obama envió a su vicepresidente a un encuentro con los 3 presidentes del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y la propuesta fue crear en Honduras y El Salvador lo mismo que estaba ya funcionando en Guatemala, porque durante la administración de Obama, Estados Unidos pasó a ser el mayor donante o contribuyente de fondos internacionales a la CICIG. Gracias a Dios, los hondureños y los salvadoreños dijeron: no queremos pasar por ese tormento. Basta con ver al vecino lo que ha padecido, como para nosotros, los hondureños y los salvadoreños, hacer nuestro propio esfuerzo. Y creo que tomaron especialmente los hondureños el camino correcto. Crearon, como bien lo decía Alfred, una entidad con apoyo de la Organización de Estados Americanos dentro de la Fiscalía para apoyar la institucionalidad del Ministerio Público en Honduras. Y en El Salvador están recibiendo cualquier cooperación y cualquier apoyo por medio de la Fiscalía. Excuso decirles, el gobierno de El Salvador en los últimos 2 periodos es gobierno de exguerrilla. Sin embargo, por lo mismo que conocen el funcionamiento y el pensamiento de la ONU en los últimos años, no estuvieron dispuestos a que les pusieran una imitación evolucionada de la CICIG en El Salvador. Esa es la mejor referencia para analizar y evaluar realmente qué queremos o qué debemos de plantear los guatemaltecos. Muchas gracias.